Bueno, buenas tardes a todos. Quiero presentarme, mi nombre es Liliana González, soy la secretaria gremial de la Asociación de Farmacéuticos Municipales. Agradecerles a todos por su participación, al Comité Científico en general y a Antonella Milano Gil en particular por este nuevo ciclo de conferencias internacionales. Hoy vamos a dar comienzo al primero. Agradecer a todos los presentes y a nuestros disertantes internacionales por su generosidad en compartir sus conocimientos y su experticia. Así que ya los dejo en compañía de Antó y su invitada. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Lili. Gracias a FAM, a toda comisión directiva por apoyar esta propuesta. Y bueno, no me queda más, no me quiero demorar porque la ansiedad que estamos transitando, porque es la primer charla de todo este ciclo, no quiero demorarme con nuestra invitada, nuestra colega química farmacéutica Mariana Arias, egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien es diplomada en Fundamentos del Manejo del Paciente Crítico en esa misma casa de estudios. Tuvo una estadía de perfeccionamiento en el servicio de farmacia clínica del Hospital New York Langone Medical Center en Nueva York, Estados Unidos. Es candidata a la especialidad de farmacia clínica de la Universidad de Chile, presidenta de la División de Farmacia Clínica de la Sociedad de Medicina Intensiva de la SOCHIMI, trabaja actualmente en la unidad del paciente crítico del Instituto Nacional del Tórax, así que la verdad que es vasta su formación, su experiencia, y nos va a compartir hoy el modelo y su ámbito de trabajo y algo que nosotros queremos también saber, que nos distingue, pero que queremos conocer la experiencia quizás de cómo se aborda nuestra incumbencia en nuestro país vecino Chile. Bienvenida, Mariana, y muchísimas gracias por esta gentileza. Desde Comisión Directiva y Comité Científico te agradecemos profundamente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en realidad, la presentación, ¿sí? Voy a iniciar. La idea es hablarles un poco del escenario actual de farmacia clínica en Chile. Bueno, ¿qué les puedo contar primero? Que, bueno, Chile es su país vecino, ¿no es cierto? Tenemos 19 millones de habitantes, un poquito más de 19 millones. Tenemos 16 regiones, nuestra capital es Santiago de Chile. El 40% de la población de Chile vive en la región metropolitana, y Chile es el país de Latinoamérica que tiene mayor esperanza de vida y es el segundo del continente americano después de Canadá con la mayor esperanza de vida. Algunas cosas típicas chilenas, antes de entrar propiamente en la parte de farmacia clínica, ¿no es cierto? Son nuestras sopaipillas con pebre, los completos, el mote con huesillo y, por supuesto, el pisco chileno, que es muy conocido. También, ¿no es cierto?, tenemos hartas bellezas naturales, dentro de ellas algunos que son patrimonio de la humanidad, como la isla de Chiloé. Bueno, tenemos también Isla de Pascua, que está aquí al principio, ¿no es cierto?, está en la esquina superior izquierda, ¿no es cierto? Al lado de Isla de Pascua hay una foto de Torres del Paine. Entonces tenemos hartas bellezas naturales, así que esperemos que ojalá cuando la pandemia termine puedan venir a conocerlas. Ya entrando en el ámbito de la farmacia clínica, les voy a contar esto muy breve para que después, cuando les muestre algunos datos de dónde trabajan los colegas, entiendan que, bueno, nosotros tenemos un sistema de salud mixto, en el cual tenemos un sistema de salud público que se llama FONASA, donde se encuentra la gran mayoría de los chilenos, y en el fondo, ¿qué es lo que sucede? A los chilenos se les hace un descuento del sueldo, que es alrededor de un 7%, y esto va al sistema de FONASA. Los pacientes en general, ¿no es cierto?, se atienden en hospitales públicos, que el hospital que les toca es de acuerdo al sector donde viven. En general hay un precio estandarizado de las prestaciones, dependiendo del nivel de FONASA que es esa persona, que eso está delimitado por el valor de los sueldos. ¿Cuáles son las limitaciones de pertenecer a este sistema de salud? Es que en general no en todos los hospitales existe la misma dotación de especialistas. Hay hospitales donde hay
falencias de algunos especialistas y otros donde hay un superávit de algunos especialistas. El acceso a algunos medicamentos es limitado, también no todos los hospitales cuentan con el mismo tipo de exámenes y procedimientos. ¿Cuáles son las ventajas? Que en general estos hospitales son centros formadores de los profesionales del área de la salud, por lo tanto los pacientes son vistos por un alto número de profesionales, ¿no es cierto?, tanto de la misma especialidad como distintas especialidades. En general los pacientes que tienen patologías crónicas de alto costo tienen que ser vistos y tienen que ser derivados generalmente a los sistemas públicos, debido a que habitualmente el sistema privado no cubre ciertos tratamientos crónicos de alto costo, como por ejemplo algunas patologías oncológicas o algunos tipos de tromboembolismo pulmonar, etc. Y en general hay algunos institutos o centros derivadores que cuentan con un mayor acceso a medicamentos o a procedimientos diagnósticos. El otro sistema que hay es un sistema de salud privado, en el cual también no necesariamente se descuenta el 7%, porque son planes que tienen un cierto costo, que es habitual que sea incluso más del 7% del sueldo. Esto nosotros lo llamamos, bueno, ISAPRES, que hay multiplicidad de ISAPRES en Chile, y aquí en general se encuentra el 20% de los chilenos. En general el sistema es que estas ISAPRES ofrecen como un pool de clínicas privadas con distintos descuentos y distintos porcentajes de coberturas dependiendo de los convenios que tengan estas clínicas con las ISAPRES. Y estas clínicas tienen múltiples prestaciones y el precio que la gente paga depende del convenio que tenga ese plan de ISAPRE en particular con la clínica. ¿Cuáles son las limitaciones de este modelo? Es que en general tiene un costo mayor, ¿no es cierto? Que habitualmente los usuarios pagan más por el sistema privado cuando se atienden que en el sistema público, y en general son evaluados por un equipo tratante que por lo tanto son vistos por esa visión, que no necesariamente siempre es la correcta, en el fondo no siempre hay un abordaje multidisciplinario. En respecto a las ventajas, ¿no es cierto?, hay un mayor acceso a medicamentos, a especialistas, a exámenes y procedimientos. Entonces, ahora para poder contarles un poco de cómo nació la farmacia clínica en Chile, quisiera contextualizarlos muy breve para que después puedan entender algunas limitaciones de cómo es la carrera de química y farmacia en nuestro país. En general, ¿qué les puedo contar? Que esta carrera es impartida por 14 universidades. En general, acá la carrera tiene una duración promedio de 6 años, y algo bastante relevante es que en general 2 a 3 años de la carrera son ramos de ciencia básica. Entonces aquí, por ejemplo, quería mostrarles algunas mallas, pero en el fondo no me voy a detener mucho en esto, solamente para que vean que si vemos en general hasta el quinto o sexto semestre hay ramos de ciencia básica como farmacoquímica, ¿no es cierto?, como farmacoquímica 1, farmacoquímica 2, y recién empezamos a tener ramos más específicos de la carrera como farmacia clínica o tecnología farmacéutica alrededor del séptimo o octavo semestre. Eso tanto en la carrera, por ejemplo, de la Universidad de Concepción, como en la Universidad de Chile también, o en la Universidad Católica, que es donde yo estudié, que también, por ejemplo, si pueden ver, tenemos laboratorios de química orgánica, bioquímica, químico-física, hasta el sexto o séptimo semestre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre habitualmente, no es cierto? No solo en el área de farmacia clínica, sino que en otras áreas del quehacer farmacéutico. Nos encontramos en una realidad que conversaba con variados colegas, de que en general pocos de nosotros sentimos que tenemos las herramientas para enfrentar los desafíos del área profesional solo con el pregrado. Por lo tanto, esto lleva a que un alto porcentaje de químicos farmacéuticos tengan que hacer un postítulo, y específicamente en el área de farmacia clínica contamos con algunos postítulos, como por ejemplo hay 5 diplomados de farmacia clínica y atención farmacéutica en Chile. También hay un curso de atención farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico orientado principalmente al área ambulatoria. Y en relación a la especialidad de farmacia clínica, en Chile contamos con 2 universidades que dictan una especialidad de farmacia clínica, la que en promedio dura 2 años. Las que lo dictan son la Universidad de Concepción y la Universidad de Chile. En general estas especialidades consisten en
una formación teórica con una formación práctica en la cual los alumnos rotan por distintos servicios. Y acá, por ejemplo, se muestran las rotaciones que realizan en la Universidad de Concepción, en los servicios de medicina interna, ¿no es cierto?, nefrología, geriatría, paciente crítico, y posteriormente se hace una práctica terminal. La especialidad en la Universidad de Chile es bastante similar, también tiene cursos de formación teórica, también cuenta con 6 rotaciones clínicas, y finalmente un proyecto de residencia, ¿no es cierto?, en algún servicio de interés del alumno. Entonces, es interesante saber que estas especialidades han ido surgiendo de la mano con el desarrollo de la farmacia clínica en Chile, a medida, ¿no es cierto?, que se ha ido desarrollando esta disciplina. Y en general, si hablamos de la historia de la farmacia clínica en nuestro país, esta se remonta principalmente al año 2000, en la cual, ¿no es cierto?, les muestro una foto de uno de los primeros farmacéuticos clínicos de UPC, Jaime Ramírez, el cual, ¿no es cierto?, como vemos en esa foto, está en una visita, ¿no es cierto?, con el servicio. Alrededor del año, ¿no es cierto?, del año 2008 se forma la primera directiva de la División de Farmacéuticos Clínicos, y, ¿no es cierto?, posteriormente el año 2010 se realiza el primer congreso de farmacia clínica en nuestro país. Desde que se forma, ¿no es cierto?, se inicia la farmacia clínica, como les mostraba, parte inicialmente en los servicios de la unidad de paciente crítico, principalmente adulto y pediátrico, y en los servicios de geriatría, y posteriormente, ¿no es cierto?, se amplía generándose algunos cargos en otros servicios, como los servicios de medicina interna, cirugía, infectología y oncología. Y posteriormente esto también se amplía al área ambulatorio, como les voy a mostrar. Entonces, actualmente, ¿qué es lo que tenemos en nuestro país? Hemos evolucionado a servicios de farmacia clínica, tanto en pacientes hospitalizados como en el área ambulatoria, donde los farmacéuticos dependen directamente de la farmacia, o en algunas ocasiones dependen del servicio clínico en el cual prestan servicios, como por ejemplo la unidad de paciente crítico, o al servicio de infectología, etc. Y en general, las actividades que realizan los farmacéuticos es principalmente una entrevista farmacéutica, una participación, ¿no es cierto?, en las entregas de turno, en las visitas con el equipo, y un seguimiento farmacoterapéutico y actividades de farmacovigilancia. ¿Cómo ha ido evolucionando en cuanto a números de farmacéuticos clínicos? Al final de la presentación les voy a mostrar una información más detallada, pero el año 2007, de acuerdo a los registros, ¿no es cierto?, de la División de Farmacia Clínica, el año 2007 contábamos con 5 farmacéuticos clínicos para pacientes hospitalizados. El año 2013 ya tenemos 20 farmacéuticos clínicos. El año 2017, 67 farmacéuticos clínicos, y el año pasado nuestros registros mostraron que, en base a una encuesta que realizó la División de Farmacia Clínica, tuvimos respuesta de 87 farmacéuticos clínicos en pacientes que trabajaban con pacientes hospitalizados. Por lo tanto, como ven, es una carrera que es un número que va en ascenso, que esperamos que siga aumentando, y que estamos muy orgullosos y contentos de cómo ha ido creciendo esta actividad en nuestro país. Respecto al marco legal de la farmacia clínica en Chile, ¿qué es lo que hay, qué es lo que se ha normado? Lo que les puedo contar es que el año 2017 el Ministerio de Salud reconoce a la farmacia clínica como una especialidad. En Chile, ¿no es cierto?, los químicos farmacéuticos pertenecemos a una ley que se llama la Ley Médica, donde hay distintas profesiones del área de la salud: médicos, odontólogos, bioquímicos y químicos farmacéuticos. Y dentro de esta ley, los médicos eran los únicos profesionales de la salud que tenían reconocidas las especialidades, pero no los químicos farmacéuticos. El año 2017 se reconocen 5 especialidades para los químicos farmacéuticos, y dentro de ellas la farmacia clínica. ¿Qué otras cosas tenemos en el marco legal? También en nuestro país existen algunas normas de organización y funcionamiento de algunas unidades de pacientes hospitalizados, y por ejemplo aquí les muestro una norma de organización y funcionamiento de la unidad de pacientes críticos pediátricos del año 2017. En esta norma se especifica, ¿no es cierto?, la dotación de recursos de profesionales que se debería tener para las unidades de paciente crítico pediátrico de acuerdo a la complejidad. Y por ejemplo, si observan en las UCI pediátricas de alta complejidad, se recomienda que deberían tener un químico farmacéutico de al menos 22 horas, contratado por al menos 22 horas a la semana.
que tenemos también tenemos guías de funcionamiento y organización de la unidad de pacientes críticos adultos, en las cuales también se especifica que se recomienda, como dentro de la dotación mínima, la incorporación de un químico farmacéutico por al menos 44 horas semanales para cada UCI de al menos 12 camas. Entonces, por lo tanto, si tenemos una UCI que tenga 12 camas o más, deberíamos tener a un químico farmacéutico contratado por al menos 44 horas. A diferencia de la guía de funcionamiento pediátrica, esta guía además hace mención respecto de las competencias y conocimientos que debería tener el químico farmacéutico que trabaja en la unidad de pacientes críticos, recomendando que estos profesionales deberían ser especialistas o por lo menos tener cursos de formación de posgrado orientados a la farmacia clínica. Además, en estas guías se definen algunas de las funciones que debe realizar el químico farmacéutico que trabaja en la unidad de paciente crítico, y dentro de ellas, como ven, debe participar activamente de las entregas de turno y de las rondas clínicas. También tiene que realizar seguimiento farmacoterapéutico, realizar monitorizaciones y recomendaciones de ajustes de dosis, asesorar al equipo, y también realizar actividades de farmacovigilancia. No voy a leer todas, pero como ven, ¿no es cierto?, esta guía es bastante específica en cuanto a las actividades que debería desarrollar el químico farmacéutico en la unidad de paciente crítico. ¿Y de dónde nacen estas guías? Estas guías nacen también, o sea, incorporan parte de algunas actividades que fueron consensuadas en un consenso de farmacia clínica intensiva que se realizó a nivel nacional en Chile. Y en el fondo, ¿cómo se realizó este consenso? Se realizó un proyecto, ¿no es cierto?, llamado Proyecto Crisol, en el cual los objetivos era estandarizar la metodología de trabajo de los farmacéuticos clínicos de unidades de paciente crítico, y, ¿no es cierto?, con el objetivo, ¿para qué estandarizar la metodología? Para poder promover la efectividad, seguridad y eficiencia de los tratamientos farmacológicos. ¿Cómo se realizó este consenso? Se invitó a participar a químicos farmacéuticos que trabajaban en UPC, que tuvieran una experiencia en esta área de al menos 2 años y que hubieran participado en alguna actividad de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, ya sea como organizador de algún curso, como expositor o que hayan presentado algún trabajo. Además, ¿no es cierto?, el consenso se enfocó en estandarizar prácticas de seguimiento farmacoterapéutico, farmacovigilancia, y si es que era necesario registrar la actividad del químico farmacéutico y cuál era la mejor forma de hacerlo. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados, ¿no es cierto?, de este proyecto? Dentro de esto se enfocó en que la actividad del químico farmacéutico, ¿no es cierto?, que habíamos hablado de que ya estaba normado, que era, por ejemplo, evaluar las terapias de los pacientes. Dentro de este proyecto se acordó que cuáles eran las actividades mínimas que debía realizar el químico farmacéutico en relación a la terapia del paciente. Tenía que enfocarse en cuanto a la analgesia de los pacientes, la sedación, la tromboprofilaxis, el manejo de delirium, ¿no es cierto?, profilaxis de úlcera gástrica por estrés, etcétera, ¿no es cierto?, en distintos aspectos de la terapia del paciente. Y esto en el fondo fue adaptado de una mnemotecnia, ¿no es cierto?, llamada FAST-2-Maidens, que en el fondo fue adaptada y validada, ¿no es cierto?, para esta realidad, para nuestra realidad. También en este proyecto Crisol se acordó que respecto de las intervenciones del farmacéutico clínico en relación a la farmacovigilancia, era que el farmacéutico debía hacer una vigilancia activa, ¿no es cierto?, una farmacovigilancia activa, evaluando diariamente posibles sospechas de reacciones adversas e interacciones. Participar también activamente con el equipo, no solo para detectar reacciones adversas, sino que también para evaluar su causalidad y también proponer su manejo. Además, ¿no es cierto?, ver si es que era necesario realizar o difundir alertas nacionales y educar al equipo clínico respecto de la necesidad de alertas de RAM, notificar también estas reacciones adversas y realizar seguimientos activos a pacientes que tuvieran un riesgo, una sospecha o un evento confirmado de alguna reacción adversa. También, ¿qué se acordó respecto de datos mínimos para registrar la actividad del químico farmacéutico? Se acordó que como mínimo era necesario registrar la fecha de intervención en la cual el farmacéutico realizaba su actividad, los datos demográficos del paciente, el servicio clínico al cual pertenecía el paciente, cuál fue el medicamento involucrado en esta intervención, cuál fue el tipo de intervención y cuál fue el resultado de la intervención. Como tipo de intervención en general, no se acordó un sistema específico, pero sí se recomendó nombrar el tipo de intervención respecto a si era ajuste de dosis
o reporte de reacción adversa, manejo de reacción adversa. Además, en este proyecto, si bien no era el objetivo, se recomendó también que era conveniente que los químicos farmacéuticos tuvieran indicadores de la actividad que realizan. Y dentro de estos indicadores se recomendó, por ejemplo, tener el número de intervenciones farmacéuticas en relación al número de pacientes, número de errores de medicación prevenidos, el ahorro, ¿no es cierto?, medicamentos y el número de sospechas de reacciones adversas a medicamentos detectadas. Y, ¿no es cierto?, esto se recomendó en el fondo porque también estos indicadores han permitido en varios centros hospitalarios de nuestro país el incorporar a nuevos farmacéuticos a otros servicios clínicos. Como les mencionaba también, posteriormente a la farmacia clínica en pacientes hospitalizados, ha ido creciendo también en Chile la farmacia clínica en pacientes ambulatorios. Y si bien esto se hacía, el año 2019 ya se crea un manual de seguimiento farmacoterapéutico para realizar atención farmacéutica en usuarios ambulatorios. Esto nace, por términos de tiempo no les mostré resultados, pero esto nace de un proyecto que se realizó acá en Chile llamado el proyecto Polaris, que fue realizado por personas, dentro de las personas que lideró este proyecto estuvo Cristian Plaza, que él es un docente de la Universidad Católica, y en el fondo esto se realizó en conjunto con el Ministerio, y se implementó un proyecto de atención farmacéutica en distintos centros de atención ambulatoria en nuestro país, en los consultorios, que son centros de atención primaria, y dados estos resultados muy positivos, se elaboró este manual y se implementó también como norma que es deseable e ideal tener atención farmacéutica en los centros de atención primaria en nuestro país, en ciertos usuarios con patologías crónicas, como principalmente hipertensión, diabetes, ¿no es cierto?, y dislipidemia. ¿Qué especifica este manual de seguimiento farmacoterapéutico? Este manual guía un poco y da algunas pautas de cómo realizar, ¿no es cierto?, la atención farmacéutica. También no lo mostré, pero en este manual se especifica así que antes de plantear realizar atención farmacéutica hay algunas cosas que se requieren previamente. Por ejemplo, primero la gestión de la farmacia tiene que ser óptima, o sea, no se puede realizar atención farmacéutica si la logística de la farmacia no es la adecuada. Y segundo, ¿no es cierto?, hay que tener algunos requerimientos, como por ejemplo contar con el espacio físico para poder realizar la atención farmacéutica. Y tener tiempo protegido para que el químico farmacéutico pueda realizar atención farmacéutica. Entonces, ¿qué es lo que recomienda este manual? Que una vez que los pacientes son derivados, ya sea por el médico o porque son pesquisados, ¿no es cierto?, en la farmacia, se realiza una entrevista inicial y el químico farmacéutico debe evaluar si es que este paciente requiere de algún examen. Posteriormente, ¿no es cierto?, el químico farmacéutico evalúa a este paciente, que después les voy a mostrar un poco cuál es la recomendación de cómo se debe evaluar a estos pacientes, y una vez que el farmacéutico evalúa al paciente debe elaborar un plan de acción farmacológica y, ¿no es cierto?, debe hacer una propuesta al médico, porque en Chile, ¿no es cierto?, la prescripción es de responsabilidad médica, ¿no es cierto?, el químico farmacéutico no está autorizado en nuestro país legalmente para prescribir. Por lo tanto, el químico farmacéutico tiene que realizar recomendaciones al equipo médico, el cual si las acoge, ¿no es cierto?, puede prescribir y puede realizar cambios en la terapia del paciente. ¿Cómo se recomienda esta evaluación farmacéutica? Se recomienda evaluar la terapia del paciente en base a la necesidad, efectividad y seguridad, ¿no es cierto? Y respecto a la necesidad, principalmente si el paciente se automedica o no, y en ambos casos, tanto si el paciente se automedica o como si el paciente tiene indicado el medicamento por otro médico, la pregunta es si el paciente requiere esta terapia. Si el paciente no requiere este medicamento, se debería evaluar, ¿no es cierto?, en el fondo la suspensión de este medicamento y también tanto si no lo requiere, o por ejemplo evaluar si es que hay duplicidades. Respecto de la efectividad, ¿no es cierto? Lo mismo el químico farmacéutico debe evaluar si es que el paciente está logrando el objetivo terapéutico que se ha propuesto, y si el paciente no ha logrado este objetivo terapéutico, la duda es si es que es necesario aumentar la dosis del medicamento, si es que es necesario incorporar otro medicamento, o si es que hay problemas de adherencia a la terapia del paciente y hay que trabajar en el fondo a la adherencia, o si hay problemas en cuanto a que la administración de los medicamentos no es la adecuada. Y finalmente, ¿no es cierto?, evaluar la seguridad de la terapia,
desde dos puntos de vista, desde un punto de vista del paciente y desde un punto de vista del medicamento. Desde un punto de vista del paciente, la pregunta es si es que el paciente tiene algún grado de falla renal o disfunción hepática, por la cual es recomendable suspender algún tratamiento o ajustar alguna dosis. Y desde el punto de vista del medicamento, si es que el medicamento, hay alguna contraindicación para el medicamento o si es que hay algunas interacciones dadas por los medicamentos que toma el paciente o alguna interacción fármaco-alimento, o si es que el paciente está presentando alguna reacción adversa al medicamento y por lo tanto se requiera su suspensión o el ajuste de dosis. Entonces, bueno, para ya finalizar, ¿no es cierto? Porque me estoy acercando al final de la presentación, para cumplir con el tiempo. Quería mostrarles un poco en qué estamos actualmente, cuál es nuestra realidad, ¿no es cierto?, en relación a los químicos farmacéuticos que trabajan con pacientes hospitalizados. Lamentablemente, ¿no es cierto?, nosotros como División de Farmacia Clínica Intensiva no tenemos registro respecto de cuántos farmacéuticos de la parte ambulatoria realizan seguimiento farmacoterapéutico. Conocemos a varios, pero no tenemos, ¿no es cierto?, los datos exactos. Pero sí, nosotros realizamos un catastro el año 2020 para saber cuántos químicos farmacéuticos estaban realizando algún tipo de labor de farmacia clínica en pacientes hospitalizados. Y lo que les puedo contar, como mencionábamos, ¿no es cierto?, es que 87 químicos farmacéuticos respondieron, y, ¿no es cierto?, de ellos, 87 químicos farmacéuticos respondieron que realizaban labores clínicas. De ellos, alrededor del más del 50% trabaja en la región metropolitana, donde está nuestra capital, ¿no es cierto?, Santiago de Chile. La gran mayoría, y por eso les contaba un poco el sistema de salud, trabaja en el sistema público, más del 80%. Ahí está un poco la distribución por región, y si ven, la región metropolitana en nuestra capital se encuentra la gran mayoría de los químicos farmacéuticos que trabajan en el país. También lo que les puedo decir es que la gran mayoría tiene una dependencia con el servicio de farmacia. Y, ¿no es cierto?, el otro porcentaje principal, el otro porcentaje mayoritario, depende directamente de los servicios clínicos. Un porcentaje bastante menor depende de las universidades o del servicio de infecciones asociadas a atención en salud. Respecto a las horas que tienen estos farmacéuticos destinadas a farmacia clínica, el 50% tiene dedicación exclusiva a farmacia clínica. Y un 25% tiene solo la mitad de la jornada laboral destinada a farmacia clínica. Un 16%, que para nosotros es un porcentaje también relevante, no tiene horas establecidas para realizar farmacia clínica, sino que trabajan en la farmacia y cuando tienen tiempo libre suben a los servicios a responder alguna consulta o evalúan un paciente específico. ¿Qué actividades respondieron estos colegas que realizaban? La gran mayoría, ¿no es cierto?, el 93% realiza seguimiento farmacoterapéutico, el 92% realiza una revisión de la medicación, el 88% realiza una farmacovigilancia en cuanto a reporte de reacciones adversas, un 77% sugiere la monitorización de niveles plasmáticos de medicamentos, un 69% hace una visita médica en su servicio clínico, participa en la visita, un 63% participa en la entrega de turno y un 47% hace atención farmacéutica. Respecto de, en Chile, ¿no es cierto?, hay una normativa vigente en que todos los centros de salud de pacientes hospitalizados deben tener un encargado de farmacovigilancia que realiza el reporte de las reacciones adversas asociadas a medicamentos. Respecto de la pregunta si estos químicos farmacéuticos que realizaban labores clínicas eran además los encargados de farmacovigilancia de su centro, el 25% respondió que era el encargado de farmacovigilancia de su institución. Y un 44% respondió que además participa en el comité de farmacia de la institución. Respecto de participar en instancias como asociadas a la vigilancia de infecciones o uso de antimicrobianos de la institución, ¿no es cierto?, en el fondo este grupo de infecciones asociadas a la atención en salud, un 47% respondió que realiza visitas con los infectólogos,
un 41% participa en el comité de antimicrobianos y un 21% participa en el comité de infecciones asociadas a la atención en salud. Además, ¿no es cierto?, se preguntó a los colegas si participaban en algunos otros comités y ahí hubo una respuesta más dispar, ¿no es cierto?, y en un menor porcentaje participaban los colegas en distintos comités, como comités de farmacovigilancia, comités de cardiología, de asistencia nutricional, entre otros. Respecto del registro de las intervenciones, un 58% de las colegas respondió que tienen que notificar sus intervenciones y que lo notifican a través de un sistema que está estandarizado para los farmacéuticos que trabajan en hospitales, ¿no es cierto?, que es el resumen estadístico mensual. Un 42% respondió que tenía que notificar sus intervenciones a su jefatura y un 19% respondió que no debe notificar sus intervenciones. Respecto del registro de las intervenciones del químico farmacéutico en la ficha clínica de los pacientes, ¿no es cierto?, que es el documento legal, en el fondo, un 43% respondió que regularmente registraba sus intervenciones y un 41% respondió que lo hacía a veces. Respecto de la relación a la monitorización de fármacos, tuvimos respuestas dispares, pero en general un alto porcentaje respondió que contaba con niveles de algunos medicamentos en su centro, principalmente antibióticos, ¿no es cierto?, como vancomicina, y algunos con niveles de anticonvulsivantes como ácido valproico o fenitoína. Respecto de las herramientas con las que cuentan los colegas para realizar sus labores clínicas, un alto porcentaje, un 60%, respondió que contaba con algún tipo de software para realizar simulaciones farmacocinéticas. Y dentro de ellos, el más utilizado fue el TDMS 2000 o su versión más actual, el Precise-PK. Respecto a cómo nosotros realizamos este catastro durante la pandemia, quisimos saber si es que nuestros colegas habían visto afectada su trabajo, su actividad clínica en relación a la pandemia, y un alto porcentaje respondió que debió limitar sus horas destinadas a la farmacia clínica para apoyar en otras unidades, principalmente en la unidad de farmacia. Por último, quisiera contarles muy brevemente, como mencionaban, yo soy de la División de Farmacia Clínica Intensiva de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Solamente quería contarles que nuestra directiva está conformada por Osvaldo Álvarez como vicepresidente, Nicole Flores como tesorera, Paulín Pelliceri como secretaria, yo como presidenta, y además contamos con el gran apoyo de nuestro comité científico, con también 6 químicos farmacéuticos que trabajan en farmacia clínica, y además con un comité de difusión que nos ayuda, ¿no es cierto?, a mantener actualizadas nuestras redes sociales. Actualmente tenemos Facebook, LinkedIn, Twitter y Instagram. Y tratamos de realizar distintas actividades, como les mencionaba, ¿no es cierto?, el primer Congreso de Farmacia Clínica fue el año 2010, y alrededor de estos años hemos tenido diversos congresos y jornadas en las cuales hemos invitado a distintos farmacéuticos clínicos. Y aquí les muestro algunos de ellos, ¿no es cierto? Todos los años hemos tratado de tener algún farmacéutico, algún invitado internacional en nuestras actividades, porque cada uno de ellos, ¿no es cierto?, han aportado en nuestro desarrollo y lo siguen haciendo. El año pasado tuvimos el orgullo de por primera vez contar en nuestro congreso con 3 invitados internacionales, lo cual esperamos que poder seguir teniendo esta participación en el tiempo. Y bueno, los dejo cordialmente invitados a todas nuestras actividades, que las vamos siempre a ir mencionando en nuestras redes sociales. Nuestra próxima actividad que vamos a realizar es nuestro primer curso de farmacología clínica en UCI pediátrica, el cual, ¿no es cierto?, pueden consultar si quieren ver el programa en la página web. Va a partir este 22 de junio y va a tener una modalidad sincrónica, y además, ¿no es cierto?, las clases permanecerán grabadas durante un mes para las personas que no puedan participar en las charlas en vivo, que no las puedan ver. ¿Cuáles, para finalizar, ¿no es cierto?, desde mi mirada, cuáles yo creo que son las brechas más relevantes de la farmacia clínica en nuestro país? Yo creo que actualmente nuestra carrera no es acorde a las necesidades actuales de especialización. Como les mencionaba, tenemos una formación muy fuerte en ciencias básicas,
pero no una formación tan fuerte en las distintas áreas de la farmacia clínica. Sabemos que es una carrera muy amplia, y la sensación compartida tanto con los colegas que trabajan en industria, como en el área asistencial, en el área laboratorio clínico o forense, o en farmacia clínica, es la falta de competencias para, al iniciar los trabajos, y la necesidad de adquirir un alto número de conocimientos. Además, ¿no es cierto?, afortunadamente tenemos normas de funcionamiento que incluyen al farmacéutico clínico en unidades de paciente crítico, pero no así en otras unidades de menor complejidad, como los servicios de medicina interna que les mencionaba, servicios de infectología u otros, sino que estos cargos se han creado en centros que se ha podido ver la relevancia del farmacéutico clínico, pero también hay una disposición de disponibilidad de cargos, ¿no es cierto?, en los hospitales, de las necesidades de los servicios. Entonces, esto no está, no hay una norma que exija, ¿no es cierto?, que haya un químico farmacéutico en estas áreas de menor complejidad. También, ¿no es cierto?, falta la incorporación del farmacéutico no solo en algunas patologías crónicas en el área de atención primaria, sino que desde mi mirada falta, ¿no es cierto?, la participación del farmacéutico en programas de manejo crónico de patologías bastante complejas, como los pacientes que son trasplantados, ¿no es cierto?, pacientes con fibrosis quística, pacientes VIH, cuidados paliativos. No todos los centros del país cuentan con farmacéuticos clínicos para participar en estos programas, realizando atención farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico. Además, también no está estandarizada la atención farmacéutica en pacientes geriátricos como una norma. Y, ¿no es cierto?, falta estandarizar las actividades de los farmacéuticos clínicos en otros servicios. El proyecto Crisol, como les mostraba, que estandariza las evaluaciones mínimas a las terapias de los pacientes que debe realizar el químico farmacéutico, está enfocada a las unidades de paciente crítico. Y no hay otros proyectos, otros consensos que estandaricen, ¿no es cierto?, la evaluación que debe realizar el químico farmacéutico en pacientes de otros ámbitos. Espero que esta presentación haya aclarado algunas cosas de la farmacia clínica en nuestro país, y no sé si alguien quiere realizar alguna consulta. Muchísimas gracias, Mariana. La verdad que nos has compartido el tránsito a través de todo el camino desde sus inicios, nos has contado lo que es el sistema de salud también en Chile, súper interesante. La verdad que nos hemos enriquecido con esto. Lo mismo el tránsito por el grado, ¿no? ¿Qué similitudes y con qué inquietudes ustedes compartidas tenemos, ¿no? Las mismas inquietudes que ustedes tienen, que vos esto que nos contás, la fuerte formación química, ¿no? Y pocas herramientas clínicas durante la formación de grado, es un poco también lo que sentimos nosotros acá. Si vos me permitís, yo fui anotando algunas de las preguntitas a lo largo de tu disertación y que te puedo ir compartiendo, y también invito a que si hay más preguntas las vayan colocando en el chat y nosotras te las podemos ir haciendo. Así que si nos dejás. Sí, por supuesto. Bueno, una colega nos consulta, ¿cuál es la meta que suponen ustedes que pueden alcanzar las farmacias hospitalarias en Chile? Es una pregunta difícil. ¿Cuál es la meta? O sea, bueno, la meta es hacia dónde nos gustaría ir, yo creo. Y yo creo que nos gustaría ir hacia una atención farmacéutica para pacientes ambulatorios en todas las farmacias y en todos los servicios de atención primaria en los cuales cuenten con una farmacia. Y también desde el punto de vista hospitalizado, un farmacéutico clínico por lo menos en cada servicio de los hospitales. La verdad es que si uno trata de compararse con el estándar, ¿no es cierto?, y trata de, como hablamos, nivelar hacia arriba, la realidad en países como Estados Unidos es que ellos cuentan con farmacéuticos clínicos en todos los servicios. E incluso tienen programas, ¿no es cierto?, como por ejemplo, no solamente programas donde el farmacéutico participa, por ejemplo, de un antimicrobial stewardship, sino que también el farmacéutico participa de uso racional de anticoagulantes y programas de otras patologías crónicas.
donde los farmacéuticos son el pilar de los centros de salud, en cuanto a políticas de seguridad de uso de medicamentos. Entonces yo creo, y no solo yo, sino que también es una sensación compartida con varios colegas, de que eso es hacia lo que deberíamos ir, y yo creo que es una realidad que no es tan lejana, porque de a poco se ha ido reconociendo en nuestro país la importancia de la labor del farmacéutico clínico, desde la mirada que hablamos de garantizar, ¿no es cierto?, una terapia efectiva, segura y eficiente, y eso cada día se ha ido expandiendo no solo a los servicios de UPC, donde partió principalmente, sino que se ha ido expandiendo y hemos, como les mostraba, llegamos incluso a la parte ambulatoria. Entonces yo creo que lo único que queda es seguir creciendo, y creo que en un tiempo más probablemente vamos a estar en otras áreas. También lo que no les mencioné es que actualmente, si bien no es una norma, pero en nuestro país recientemente también en los programas de patologías oncológicas hospitalizados se incorporaron cargos también de farmacéuticos clínicos. Mm. Y ahora la gran mayoría de los hospitales que tienen pacientes oncológicos tienen un farmacéutico clínico para evaluar a estos pacientes. Entonces, yo creo que no estamos tan alejados de poder tener farmacéuticos en todas las aristas en todos los procesos en el fondo de la atención en salud. Bárbaro, una gran meta. Te consulto, aprovecho esta conexión con esta pregunta. Cuando vos nos compartís la normativa con respecto a la especialidad, compartís que hay 5 especialidades, ¿verdad? Farmacia clínica es una de ellas. Cuando se logra esta especialidad, se logran todas a la par, es decir, las 5 que vos mencionaste. Exactamente. Bueno, nosotros acá en nuestro país lo que tenemos es una única especialidad de farmacia hospitalaria que incluye a la farmacia clínica y una especialidad en esterilización, como incumbencias del farmacéutico dentro del hospital. Entonces los farmacéuticos clínicos somos reconocidos como especialistas en farmacia hospitalaria, pero no como farmacéuticos clínicos. Digo, como para compartir un poco las diferencias. Otra de las preguntas es si ustedes disponen de sistema de residencias en farmacia clínica. Sí, como les mencionaba, las dos especialidades que están actualmente la especialidad de la Universidad de Concepción y la Universidad de Chile, incorporan una rotación por servicios clínicos que en este minuto es de media jornada por 6 meses, y posteriormente un proyecto, ¿no es cierto?, que en el fondo es como una residencia de mayor extensión en un servicio. Sin embargo, estas especialidades están siendo evaluadas porque ¿cómo explicarlo? Actualmente se están realizando becas, se están dando algunas becas para que los farmacéuticos puedan realizar especialidad de farmacia clínica. Sin embargo, como nosotros estamos incorporados en la ley médica, lo que nos está pidiendo el Ministerio de Salud es que las becas de farmacia clínica deberían ser similares a las becas de medicina. Y las becas de medicina en general son con jornada exclusiva, no es con jornada parcial. Entonces la idea es que en un periodo, y en un plazo de tiempo que se ha establecido, de que si no me equivoco son 5 años, las especialidades sean reestructuradas para que se homologuen a las especialidades médicas en cuanto al tipo de jornada y a la extensión. Por lo tanto, es factible que en algunos años más la beca de farmacia, la especialidad de farmacia clínica ya no sea de jornada parcial como les mostré antes, sino que sea de jornada completa. Perfecto, bueno, muchas gracias. Acá tenemos alguna otra preguntita más, que es si los comités se reúnen de forma mensual o cuando necesitan alguna intervención particular. Esto apunta a una de las funciones que vos nos habías compartido de los comités, si se reúnen regularmente o ante alguna necesidad eventual. En cada hospital, la verdad es que los comités sesionan de manera distinta. En general, el comité de farmacia sesiona de manera mensual, y en este comité, en el fondo, se evalúa la incorporación de nuevos medicamentos al arsenal terapéutico. Dentro de esas también se evalúan temas de calidad, etcétera. Y ahí es muy relevante la participación del farmacéutico clínico, porque también el farmacéutico clínico tiene la retroalimentación de los servicios, de qué es lo que está pasando.
Entonces, por eso hay también un alto porcentaje de colegas que participan en estos comités. Respecto de los comités de otro tipo de comités, como por ejemplo comités oncológicos o asociados a infecciones asociadas a la atención en salud, generalmente estos comités sesionan de manera semanal o incluso algunos con mayor regularidad, dependiendo de los tipos de pacientes, si los pacientes tienen que ser presentados por algún protocolo, o por ejemplo los comités de IAS, si es que hay algún aumento, ¿no es cierto?, de la tasa de infecciones asociadas a la atención en salud, si es que hay algo puntual. Pero los comités de farmacia en general tienen sesiones un poco más distanciadas. Perfecto, ya estamos casi en hora, pero me quedan dos preguntitas para hacerte. Una, en esto que vos comentás de la disparidad, ¿no?, entre los diferentes, en las diferentes realidades, ¿no? ¿Cómo se encuentran ustedes con respecto a la tecnología? El acceso a la historia clínica electrónica, ¿hay algo homogéneo o la realidad también es heterogénea en este punto? Sí, la realidad es heterogénea, pero cada día se ha ido homogenizando más. Actualmente, desde el punto de vista privado, eh, todos los, la gran mayoría de los centros de salud privada tienen ficha electrónica, y en la parte pública, cada día los hospitales han ido migrando hacia un sistema de ficha electrónico, o algunos un sistema mixto que todavía no tienen un sistema 100% electrónico, pero están caminando hacia ello. Entonces, en realidad, cada día nos acercamos más a una ficha electrónica. Sin embargo, no todos los centros tienen la misma ficha electrónica, entonces no hay una ficha única, sino que cada hospital tiene su sistema donde tiene su ficha del paciente. Y habitualmente, ¿no es cierto?, los colegas tienen acceso, ¿no es cierto?, los farmacéuticos clínicos, a la ficha, por supuesto, del paciente para poder realizar la evaluación farmacoterapéutica. Perfecto, bueno, muy bien. Acá nos preguntaban, justo en el momento que hiciste la pregunta la respuesta anterior, si las residencias serían pagas. Actualmente no. Actualmente la especialidad de farmacia clínica es autofinanciada en Chile. Es la política, o sea, no es una beca ministerial. Si es que hay algunos colegas que lo hacen de manera que su centro les ayude o les colabore con el 100%, un porcentaje, eso cada uno debe autogestionarlo. O sea, la especialidad completa es autogestionada. Sin embargo, como les mencionaba, a contar de este año se ofrecieron 5 becas para 5 servicios de salud. Entonces, en el fondo, año a año, los servicios van evaluando cuántas becas pueden dar, y el farmacéutico que postula la especialidad tiene que pertenecer a ese servicio. Por ejemplo, yo no puedo postular, si la beca la otorga, por ejemplo, el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, y yo no trabajo en un hospital de ese servicio, yo no puedo postular a que el Servicio de Salud me financie la especialidad. Sin embargo, nosotros, bueno, esperamos que cada día haya más servicios, por lo menos por primera vez el Servicio de Salud financia becas, 5, que nos parece un número bastante positivo, y esperamos que esto siga aumentando. Sobre todo, ¿no es cierto?, cuando la especialidad también de farmacia clínica se ajuste a los requerimientos y las necesidades que está pidiendo el Ministerio. Perfecto. Acá nos preguntan y vamos ya con las últimas preguntitas, porque si no, ¿hay alguna diferencia con profesionales que quieran ir a sacar una especialidad a Chile? No sí, entiendo la pregunta. ¿Si es factible que los extranjeros hagan la especialidad acá? Yo me imagino que viene por ese lado la pregunta, sí. Si hay algún requisito, me imagino, entre un profesional que sea de alguna universidad de Chile o algún extranjero. Claro. Allí yo creo que ahí tendrían que consultarlo con cada universidad. Tengo entendido de que es factible, pero habitualmente las universidades, ¿no es cierto?, cada universidad tiene sus exigencias, ¿no es cierto?, en cuanto a si reconoce el pregrado, los convenios que tiene con las distintas universidades extranjeras, que las mallas sean homologables.
Entonces yo creo que ahí cada persona tiene que verlo en particular con esa universidad, y también para saber si es que en su país van a reconocer su especialidad extranjera, porque no en todos los países reconocen cuando uno realiza una especialidad extranjera, o por ejemplo en Chile se reconocen algunas, si uno hace la especialidad de farmacia clínica, pero en las universidades reconocidas por Chile, no en cualquier universidad. Perfecto. Bueno, creo que la última pregunta ya para cerrar tiene que ver, y esto es un poco tu opinión, ¿no? Con respecto a la farmacia clínica en Chile. Si vos considerás que hay algún área asistencial donde vos veas que ha crecido y alguna otra área que todavía haya que desarrollar, ¿no? Según este futuro. Me imagino un poco que conocés bien lo que es la terapia intensiva, las unidades críticas, y si vos nos podés contar para cerrar esta última respuesta, ¿dónde crees vos que se avanzó mucho y qué área falta, ¿no?, del farmacéutico clínico por desempeñarse? Eh, bueno, o sea, como les decía, yo creo que las áreas que están más avanzadas fundamentalmente es el área de la unidad de paciente crítico, porque en el fondo, como llevan más años en el fondo de desarrollo, como les mencionaba, tenemos una guía en el fondo de funcionamiento en la cual esta guía de esta norma de funcionamiento de las unidades de paciente crítico, sobre todo la de adulto, que describe en el fondo ya estandariza y describe las funciones que debe realizar el farmacéutico, y en el fondo establece que este químico farmacéutico tiene que tener dedicación exclusiva a la unidad de paciente crítico. Y además, ¿no es cierto?, tenemos este proyecto Crisol que busca también estandarizar cuáles son, cómo el farmacéutico debe evaluar las terapias de los pacientes, no solo que debe evaluarlas, sino cómo debe evaluarlas y cuáles son los puntos mínimos que debe evaluar. Eh, Respecto de otras áreas, yo creo que, como les mencionaba, hay áreas que todavía tienen muy poco desarrollo, que están partiendo, eh, pero cada día contamos con más colegas que están dedicados, ¿no es cierto?, a la atención farmacéutica. Tampoco lo mencioné ahora, pero hay colegas que están dedicados también a los policlínicos del dolor, de cuidados paliativos. Por lo tanto, cada día nos vamos incorporando más en el apoyo de estos pacientes. Y la verdad es que yo creo que es difícil decir si es que hay un área en particular que haya más que desarrollar que otra, porque creo que son todas que están, la gran mayoría están en un desarrollo inicial con un alto potencial, y que el estándar sería en el fondo que el día de mañana todos estos servicios contaran con un farmacéutico clínico como norma. O sea, en el fondo, farmacéuticos clínicos que trabajan en el servicio de medicina interna, de acuerdo a nuestros registros, son 2 o 3 para un enorme número de hospitales que, no es cierto, que tiene nuestro país. No es un estándar, y en general tienen a un farmacéutico clínico para 4 o 5 salas de medicina interna, donde en cada sala de medicina interna hay entre 14 a 20 pacientes. Entonces también la factibilidad de ese farmacéutico clínico de poder evaluar a todos los pacientes que están hospitalizados en un servicio de medicina interna es complejo. Eh, Químicos farmacéuticos que trabajen en servicio de cirugía, yo por lo menos conozco a uno o dos, y también sabemos que los servicios de cirugía son servicios complejos, que no siempre cuentan con, que muchas veces la evaluación médica que tienen es distinta a la de otros servicios, y en los cuales los pacientes presentan múltiples problemas relacionados con medicamentos, y también serían altamente beneficiados de que todos tuvieran un farmacéutico clínico. Entonces, es difícil en realidad elegir uno por sobre otro. Yo creo que ojalá estuviéramos presentes en todas las áreas de paciente hospitalizado y de paciente ambulatorio. Sí, nosotros pensamos a veces lo mismo y decimos a quién beneficiar, a qué paciente beneficiar con el farmacéutico clínico. Bueno, muchísimas gracias, Mariana, por compartirnos toda esta trayectoria del farmacéutico clínico
a lo largo de todos estos últimos años, por compartirnos todo el trabajo. Muchísimas gracias, la verdad que esta retroalimentación, el chat agradecen, muchos de los disertantes están agradeciendo y te agradecen fundamentalmente porque muchas veces no estamos tan cerca y que no conocemos las características, ¿no?, de cada uno de estos modelos. Así que muchísimas gracias y bueno, nada, sumamente agradecidos. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, cualquier duda, no duden en escribirnos, ¿no es cierto? El correo de la División de Farmacia Clínica es farmaciaintensiva@gmail.com, o bueno, también me pueden escribir a mi correo y yo feliz de poder colaborar en toda si necesitan alguna duda, si tienen alguna inquietud que creen que nosotros podamos ayudarlo. Y los dejamos, bueno, los dejo cordialmente invitados a todas nuestras actividades. Espero que podamos seguir compartiendo experiencias. Así que también nosotros estamos muy agradecidos de todas las experiencias que ustedes también nos han entregado y cuando han participado en nuestros cursos. Muchísimas gracias. Nos vemos próximamente para todos los asistentes en las próximas conferencias. Un saludo y buenas noches para todos.